Para citar correctamente en APA, primero se deben identificar las fuentes de información y posteriormente valorar si nuestra cita necesita ser directa o puede ser de paráfrasis. Una vez que tenemos claro lo anterior, es momento de elaborar nuestras citas. En este video te mostraremos cómo hacerlo. Citas directas. Las citas directas se clasifican en dos: citas cortas y citas largas. Las citas cortas contienen menos de 40 palabras y por tanto se incluyen dentro del texto. Se deben escribir entre comillas y al finalizar la cita se colocan entre paréntesis los siguientes datos: apellido del autor, año de publicación y página de donde fue extraído el texto. Observa el ejemplo en el que puedes identificar al autor, la fecha y la página. Por su parte, las citas largas contienen más de 40 palabras y por tanto se deben separar del texto precedente. Inician en un párrafo nuevo con sangría de bloque, se redactan sin comillas y sin cursivas y al final del texto se colocan los datos de la fuente: apellido del autor, año de publicación y página de donde fue extraído el texto. Observa el ejemplo e identifica al autor, la fecha y la página. En algunas fuentes no se cuenta con números de página, como en sitios web, artículos en línea, blogs u obras multimedia. En este caso, debemos proporcionar otra forma de ubicar la información, ya sea la sección dentro del sitio, el párrafo o incluso el tiempo donde comienza la cita. Observa los siguientes ejemplos. En el primero se señala autor, fecha y sección. En el segundo, autor, fecha y párrafo. Y en el tercero, autor, fecha y tiempo. Citas indirectas. A las citas indirectas se les conoce también como narrativas o de parafraseo. En ellas, redactamos las ideas de otros para reforzar las propias. Para crear una cita indirecta existen dos formas. La primera es redactando la idea sin mencionar al autor y señalando al final del texto y entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación. La segunda es incluyendo al autor en la narrativa, con frases como de acuerdo con, en palabras de, tal como lo señala, el autor indica que. En este caso, al mencionar al autor, debemos colocar enseguida del apellido y entre paréntesis el año de publicación. Citas según el número de autores. Además de las formas que ya revisamos, APA cuenta con pautas para citar de acuerdo con el número de autores. Cuando se trata de un solo autor, debemos incluir el primer apellido y el año de publicación. Esta fórmula se repite cada vez que se parafrasea o se hace una cita textual de la misma fuente. Cuando se trata de dos autores, debemos incluir el primer apellido de ambos, separados por la conjunción y, además del año de publicación, separado por una coma. Esta fórmula se repite cada vez que se parafrasea o se hace una cita textual de la misma fuente. Cuando se trata de entre 3 y 5 autores, se incluye el primer apellido de cada autor, separados por una coma, más la conjunción y, para el último autor, seguidos del año de publicación, separado por una coma. Esta fórmula solo aplica la primera vez que se cita la fuente. En las citas subsecuentes, se coloca el apellido del primer autor, acompañado de la locución latina et al. Y el año, separados por una coma. Cuando se trata de 6 o más autores, APA indica que solamente se incluye el apellido del primer autor, seguido de la locución et al, más el año de la publicación. Esta fórmula se repite cada vez que se parafrasea o se hace una cita textual de la misma fuente. Identificar y dominar estas pautas de citación solo se puede lograr con la práctica, así que te invitamos a que utilices las citas APA cada vez que escribas un texto académico, hagas una presentación o elabores un contenido propio.